Si se están preguntando si en algún momento pensé en suicidarme, hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Adalí y el día de hoy les traigo un story time sobre un tema, bueno, lo voy a decir así, un tema bastante dado o lo fue para mí en su momento. Como ya lo vieron en el título de este video, así que me presento formalmente como lo formal que va a ser este video. Yo soy Adalí Naranjo y esta es mi historia con la depresión y cómo salí de ella. Y bueno, de antemano les digo que este video posiblemente vaya a ser un poquito largo porque la historia es de varios años. Pero voy a tratar de resumirla lo más posible para poder contar las partes más importantes. Toda mi vida yo siempre tuve una muy buena relación con mis papás en general, pero principalmente con mi mamá. Mi mamá era como mi mejor amiga, mi mamá era como que mi todo, bueno, todavía lo es, pero en ese momento era como la persona perfecta, mi ideal, no sé si me explico. Cuando yo empecé a entrar a la adolescencia ocurrieron muchos cambios en mi dinámica familiar y dentro de esos cambios que ocurrieron fue de que mi mamá empezó a trabajar justamente cuando yo iba a pasar a la preparatoria. Entonces, cuando ella empezó a trabajar, pues empezaron a ver detalles como que pues ella ya no estaba todo el tiempo para mí ni para mi hermanito, sino que pues ya su trabajo le empezaba a absorber mucho el tiempo. Y al principio las cosas empezaron con yo siempre fui muy cariñosa físicamente, de que yo soy de las que llegaba y abrazaba y te apretaba y te decía que te quería, que te amaba con todo el corazón. O sea, siempre fui muy así de chiquita. Entonces yo quería continuar haciendo esas cosas y pues más era con mi mamá que con mi papá. Entonces llegaba yo con mi mamá y me acercaba a ella y la abrazaba y a veces ella estaba ocupada y era así como de que, ay hijita, espérame tantito, ahorita platicamos, ahorita vemos, ahorita. Siempre era como de ahorita. Y al principio yo era así como de, bueno, ok, ahorita que termine. Pero pasaba el tiempo y ya cuando ella se desocupaba, yo a lo mejor ya estaba durmiendo, cositas así, ¿no? No le estoy echando como que la culpa, pero a mí sí me costó en el momento como que procesar las cosas, ¿no? Sí fue difícil para mí como de tener a mi mamá todo el tiempo a ya tenerla muy limitada. Entonces eso empezó a crear como poco a poco una separación en nuestra relación. Cuando ya entré a la preparatoria yo empecé a estudiar en la tarde y pues en las mañanas mi mamá me encargaba cosas para que yo le ayudara. Yo siempre he sido la que le ayuda a mi mamá con las cosas de la casa. Entonces era de que, hija, porfa, te encargo que hagas el aseo, ahí si puedes haces la comida y cositas así, ¿no? Nuestra relación se empezó a quebrar cuando yo empecé a recibir llamadas de mi mamá. Mi mamá salía a las 4 del trabajo, más o menos como a las 4:30 ya estaba en la casa. Y esa hora era mi hora de receso, de 4:30 a 4:50, algo así. El chiste es de que mi mamá me marcaba en la hora de receso y al principio era así como de que, hija, yo te dije que me ayudaras con esto y lo otro y que no sé qué. Y me regañaba por teléfono. Yo, mamá, es que mira, sí lo hice, pero es que fue... O sea, yo como que le trataba de explicar. Para no hacerles el cuento tan largo, mi mamá llegó a marcarme
varios días a la semana. O sea, de los 5 días que yo iba a la escuela me marcaba 3 o 4 a veces para regañarme, y yo dejé de decirle lo que hacía y pasé simplemente a escuchar sus regaños y a esperar a que me colgara el teléfono. Entonces, obviamente eso en nuestra relación pues empezó a afectar, ¿no? Aparte de que ya nuestros horarios no coincidían para nada. O sea, si ella a lo mejor llegaba a tener algún momento en las tardes, pues yo estaba en la escuela. Entonces yo ya no convivía para nada con mi mamá, más aumentarle los regaños. Digo, a lo mejor eran días en que ella estaba muy estresada por el trabajo, o le pasaban cosas, o vayan ustedes a saber qué, pero pues cada una desde su perspectiva veía y sentía las cosas de una manera diferente. Entonces eso afectó muchísimo nuestra relación. Yo me empecé a alejar mucho de ella y me empecé a acercar más como a mis amigos, que gracias a Dios no tuve malos amigos en el aspecto de que me llevaran a hacer cosas que no debiera, lo cual en esta etapa es como bastante común, de que comiences a beber o a consumir sustancias extrañas. Y afortunadamente en mi caso ese no fue. O sea, sí tenía amigos que lo hacían, pero eran muy buenos amigos y nunca me llevaron como con ellos a hacer ese tipo de cosas. Lo único fue que yo me empecé poco a poco como que a alejar de la gente. Otro detalle más que pasó fue de que cuando terminé el primer año de la escuela me cambiaron porque a mis papás no les gustaba que yo estuviera en la tarde, entonces me pasaron a un colegio. Cuando yo pasé a este colegio, pues ya los chicos llevaban un año más o menos de conocerse, algunos desde más, porque esta escuela tenía desde el kinder, primaria, secundaria y preparatoria. Entonces habían niños que llevaban toda su vida estando en esa escuela y se conocían muy bien. Entonces cuando yo entro, pues ya estaban como que los grupitos y tuve que adaptarme a alguno de ellos. Esto pues nunca me ha costado ser sociable, pero sí era como que un poquito difícil como pertenecer a algo, ¿no? Y al principio sí me hice de amigos y todo, pero luego las amigas que yo tenía no es que fueran malas, pero hacían cosas que no eran correctas, como consumir ciertas sustancias. Yo nunca lo hice, más que una vez, tengo que admitirlo, pero pues era solo como que por curiosidad. Y no me clavé con ninguna de esas cosas, gracias a Dios. Pero pues a raíz de que yo me juntaba con estas niñas, pues empecé a tener problemas en la escuela. Al final de ese año, o sea, estuve tercero y cuarto semestre en esa escuela, y al final también me cambiaron porque pues este grupito de chicas tenía problemas. No sé por qué la subdirectora tenía un problema con nosotras, que no sé qué coraje tenía que nos traía, pero de encargo. El chiste es de que terminaron corriendo rumores de que nosotras estábamos drogadas en la calle y que no sé quién de nosotras se había desmayado y que se había hecho un gran alboroto, lo cual era una total y vil mentira. O sea, tan así que cuando estas niñas, estas amiguitas, pues salían a hacer eso, porque no lo hacían en la escuela obviamente, o sea, se iban a casa de alguna de ellas y lo hacían, yo ni siquiera las acompañaba porque mi hermano estaba en la misma escuela. Entonces mi hermano estaba en primaria en ese entonces yo me quedaba a esperar a mi hermano porque yo salía como 12:40 más o menos y mi hermano salía como a la 1. Entonces yo me quedaba a esperar a mi hermano y ya me iba con mi hermano a mi casa, porque pues yo tenía la responsabilidad de mi hermanito, que él es 7 años más chico que yo, entonces él estaba muy pequeño. Entonces pues también me empecé a alejar como de estas niñas, y pues ya yo tenía problemas con mi mamá, empezábamos a pelear mucho y pues no tenía más amigos. Nunca he sido como de esas personas que tienen como los 28,000 amigos, porque no, o sea, mis amigos son realmente muy, muy, muy contaditos. Entonces, pues esto comenzó a hacer que yo me empezara a sentir muy sola. Y justamente en esta etapa de la adolescencia, que es cuando más quieres convivir, más quieres salir, más quieres tener amigos, más quieres encajar, el sentirse solo pues empezó así, con un sentimiento de soledad, de no puedo salir con nadie, es que ya no tengo amigos, es que todos mis amigos están
pues por otros lados haciendo sus cosas, yo no encajo con nadie, o sea, así. Obviamente eso poco a poco, esa tristeza, esa soledad poco a poco se empezó a convertir en depresión, pero hasta ese momento yo no me había dado cuenta. Este sentimiento de soledad y de depresión, justamente en este año que yo estuve en ese colegio, me orilló de alguna manera a empezar a hacer algo que me marcó para toda la vida. Yo empecé a cortarme. Empecé a hacerlo de manera muy esporádica y en momentos que de verdad yo sentía como que era demasiado lo que tenía yo en mi interior y era como una manera como de liberarlo. Ahora les explico rápidamente qué era lo que a mí físicamente me ocurría cuando yo hacía esto. ¿Han sentido cuando se les baja la presión muy, muy, muy feo, que sientes como que se te aguada el cuerpo, como que la mente como que medio se te nubla? Algo más o menos así era lo que a mí me pasaba, pero un poquito más fuerte. O sea, al grado de que yo estaba consciente del lugar en el que estaba, pero perdía completamente la noción del tiempo. Como que entraba en un estado de semi-inconsciencia, por así decirlo. Yo le digo como una especie de limbo, o sea, que no estás ni desmayado ni estás consciente. O sea, para mí así era físicamente. Entonces, el sentir eso físicamente de alguna manera era un alivio para la presión y el estrés de las emociones que yo sentía. Entonces, yo empecé haciéndolo con la navaja de un sacapuntas, con algo tan común y corriente como eso. Y hacía cortes muy chiquitos que no pasaban el centímetro de largo, o sea, eran cortes muy pequeñitos. Pero poco a poco, pues me siguieron pasando más cosas, me empecé a volver más solitaria y empecé a tener más problemas en mi casa. Peleaba yo casi todos los días con mi mamá. Con mi papá no, mi papá siempre se mantuvo como que muy al margen, pero con mi mamá, que era como mi pilar, mi fuerte, o sea, ese pilar se vino abajo, entonces yo no tenía nada de dónde sujetarme. Ni mis amigos eran tan cercanos, ni absolutamente nada. Entonces, comencé a hacerlo de manera más seguida y de pasar a hacerlo una vez cada 2-3 semanas, pasé a hacerlo una vez por semana, pasé a hacerlo una vez cada 3-4 días, pasé a hacerlo todos los días, pasé a hacerlo más de una vez en el mismo día. Entonces, cuando yo llevaba 6 meses haciéndolo más o menos, mi papá se dio cuenta por un descuido, por así decirlo, que yo tuve, porque yo me cortaba en la parte de aquí de las muñecas. De hecho, por aquí les voy a dejar una foto porque aún tengo las marcas. Entonces, es algo con lo que voy a tener que vivir el resto de mi vida, hasta que poco a poco se vayan borrando. Esto ya tiene más o menos como 10 años y aún las tengo. Mi papá se dio cuenta porque, bueno, yo en ese entonces, para ocultarlo, para taparlo, usaba muchas pulseras, demasiadas. O sea, yo andaba así, la mano llena de pulseras, las dos, todas cargadas de pulseras. O de muñequeras, que también estaban de moda las muñequeras. Entonces, pues ese día yo le abrí la puerta a mi papá y mi papá vio una cortada, pero que ya estaba como cicatrizando. Y me dice, ¿qué te pasó ahí? Y yo así como de que, ay, me picó un mosquito, pero pues me rasqué así bien feo y pues me lastimé y ya. Obviamente mi papá no me creyó porque era la mentira más absurda del mundo. Después él se lo dijo a mi mamá habló conmigo. Y entre comillas, yo dije, no, pues ya no lo voy a hacer, yo estoy bien. Algo que deben de tener muy, muy en claro es que la depresión no es una enfermedad, porque la depresión es una enfermedad. No es una enfermedad que tú digas, ay, ese chavo está solito o esa chava está solita, ay, está deprimida. No.
La depresión no se ve así. En mi casa tardaron alrededor de 2 años, casi 3 años en darse cuenta de que yo tenía depresión. Y para ese momento yo ya estaba realmente muy, muy, muy mal. A raíz de la depresión, y esta es la primera vez que lo voy a decir, a raíz de la depresión también empecé a tener problemas con la comida. Empecé a vomitar. De este problema nunca se dieron cuenta mis papás. Sí lo llegaron a sospechar, pero nunca lo llegaron como a constatar, a concretar de que yo tenía este problema. Empecé a bajar de peso, llegué a pesar 58 kilos, lo cual para mi estatura es casi mi peso ideal, estaba yo bastante delgada. Y todo era con la finalidad de poderme yo sentir aceptada en algún lugar, poderme yo sentir como que encajaba en algún lado. Me empecé a juntar con otros chicos que andaban más o menos en las mismas ondas que yo, porque en ese entonces estaban de moda los emo. Ahora voy a aclarar un punto. Yo no era emo por nada más porque sí. Cuando yo conocí esta subcultura urbana de los emos, yo apenas empezaba a cortarme. Entonces, cuando yo encontré esto de los emos con toda su filosofía y todo lo que manejaban y sentían y hablaban, yo me sentí muy identificada. Por eso es que yo me empecé a catalogar como en este grupito de gente. Y después se puso de moda, entonces ya habían chavos que se vestían como yo, que se peinaban como yo y que pensaban como yo. Aunque al final me di cuenta que realmente los que estaban como que muy metidos en esta onda eran súper contados y no hacían muchas cosas que estos chicos hacían. Que estos chicos con los que yo me juntaba lo hacían más como que por moda, como por popularidad entre el grupo, que realmente por lo que significaba lo que significaba ser un emo como tal. Al tampoco no encajar con estos chicos que eran emo, pues eso me hizo volverme aún más solitaria. Y eran realmente contadas las personas con las que yo podía contar. En aquel entonces, recuerdo que tenía 2 amigas. Una que lleva siendo mi amiga desde los 8 años de edad. Blanqui, si llegas a ver esto, gracias por todo. Y Liz, si llegas a ver esto también, gracias por todo. Estas 2 amigas estuvieron conmigo justamente en esta etapa que yo estaba como que peor. Cuando yo les digo que yo estaba realmente muy mal, era porque yo no sé por qué, o sea, no sé qué pasaba en mi cabeza. Yo contaba las veces que yo me cortaba. Entonces yo puedo decirles que lo hice más de 300 veces. ¿Cuántas fueron exactamente? No lo sé, porque después de las 300 yo dejé de contar, pero sí fueron muchas más. Y si ven las fotos, pues pueden ver que no se ven como que tantas marcas. Eso es porque en lugar de hacer cortes en diferentes lugares, yo hacía cortes en el mismo lugar. O sea, yo abría más el tejido, lo cual hacía que las cortadas fueran aún más feas. Les voy a poner solamente una imagen de ejemplo. Esto sí es un poquito fuerte, así que es más o menos como se veía mis brazos en algunas ocasiones. O sea, esta imagen no es mía, es de internet. Pero bueno, así era. Entonces,
cuando yo les digo que empecé en esta parte como de oscuridad máxima, porque la depresión es como un túnel inmensamente oscuro que te va jalando, hasta que te atrapa completamente. Entonces yo estaba en esa parte en la que si yo no recibía ayuda en ese momento, seguramente yo me iba a terminar suicidando en algún momento. Porque realmente emocionalmente, psicológicamente, físicamente yo estaba mal. O sea, estaba muy mal. Para ese entonces yo ya tenía como que muy encima a mis papás. Ya estaban muy alertas de las cosas que yo hacía. Porque de ser una niña súper dulce, cariñosa, tierna y todo eso, había pasado a convertirme en una persona muy oscura que peleaba, que solamente se la pasaba encerrada y que cuando estaba encerrada me cortaba, lloraba y era un círculo vicioso. O sea, yo al final de cuentas lo que buscaba era como sentir ese alivio que les digo que me causaba físicamente y que por eso empecé a hacerlo más seguido, porque el cuerpo es muy sabio y el cuerpo se adapta a todo lo que tú le hagas. Entonces mi cuerpo empezó a crear resistencia, entonces ya no era suficiente hacerlo una vez. Tenía que hacerlo 2 veces, tenía que hacerlo 3 veces, tenía que hacerlo muchas veces para yo poder llegar hasta ese punto. En alguna de esas tantas veces hice tantos cortes en la misma herida que me llegué a tocar hasta una vena y parte del tendón de esta mano. Lo sé porque me dolía horrible. Me dolía mucho para mover la mano y podía ver, o sea, estaba tan abierta, tan expuesta mi muñeca que yo podía ver mi vena abierta, color violeta, y podía ver el tendón blanco así como astillado. O sea, de verdad, pude verlo. Tal vez ese día pude haber muerto, quién sabe. Pero afortunadamente no pasó y aquí sigo. Para cuando me dijeron, ¿quieres ayuda? ¿Quieres ir con un psicólogo? Mi respuesta fue sí. Yo sabía que estaba mal, pero no estaba completamente consciente de qué tan mal yo estaba. Llevé terapia durante varios meses. Yo me considero una persona bastante fuerte mentalmente. Creo que eso me ayudó como a poder salir, a poder comprender la gravedad de mi situación y a poder tener la fuerza para querer salir de ella. Algo que les puedo decir es de que no es algo fácil tener que lidiar con todo esto, tener que pasar por todas estas cosas. Pero sí hay 2 cosas que son como que básicas para que tú puedas salir de este tipo de circunstancias. Una, y creo que es la principal, es que aceptes que tienes un problema. O sea, que aceptes que estás mal. Si tú no te das cuenta que estás mal o qué tan mal estás, bueno, con el simple hecho de que aceptes que estás mal, aunque no estés consciente de qué tan mal estás, que era mi situación, con eso ya la llevas de gane. Porque si tú aceptas que estás mal, puedes pedir ayuda. O si alguien te dice, oye, ven, yo te ayudo, tú vas a lograr salir de eso, ¿sí? Ya sea que tú busques la ayuda o que alguien te la ofrezca, como fue en mi caso, vas a poder salir de eso. Pero si tú no aceptas que estás mal, si tú no aceptas que tienes un problema, por más que la gente que esté a tu alrededor te diga, oye, ven, te ayudo, oye, vamos a terapia, oye, hagamos esto, hagamos el otro, no vas a salir de ahí. Si ustedes están pasando por algo así, si tú que me estás viendo sientes que estás pasando por algo así, hiciste alguna de las cosas que yo hice o haces otras cosas, créeme que hay una salida, ¿sí? Siempre hay una salida.
Si se están preguntando si en algún momento pensé en suicidarme, no, no lo pensé, porque yo tenía un motivo para vivir. Y a menos de que esa persona vea este video, lo cual lo dudo porque él no ve mis videos, pero si llegas a ver esto, hermano, tú fuiste la razón por la que yo no me suicidé. Porque yo no quería que el día de mañana que él tuviera mi edad, o la edad que yo tenía en ese momento, y él pasara por esas cosas, pues yo no quería que él se sintiera solo, como yo me sentía. Yo quería que él sintiera que al menos me tenía a mí. Entonces yo decía, yo no me puedo morir, porque él me necesita, o me va a necesitar, o me puede necesitar. Así que él fue mi motivo, él fue mi razón por la cual yo nunca lo intenté. Y bueno, chicos, discúlpenme, ya para finalizar este video, porque ya se hizo bastante largo, quiero decirles es que si tú que me estás viendo estás pasando por esto, busca ayuda, de verdad. Siempre hay alguien que te puede ayudar, que te puede tender la mano. Pueden ser tus papás y solo necesitas abrirte un poco más con ellos. A lo mejor lo que necesitas es decir lo que te pasa. Cometemos el error muchas veces de pensar que la demás gente se va a dar cuenta. Y tú, amigo o amiga que me estás viendo, si realmente sientes que estás muy mal, busca la ayuda. El desaparecer de este mundo no es una salida. Hay tantas cosas tan hermosas en este mundo, tan maravillosas que te ofrece, que puedes hacer, que sería una verdadera tristeza que tú ya no estuvieras aquí. Eres un ser maravilloso. Solo necesitas creerlo y sacarlo dentro de ti y salir de esa oscuridad que sientes que te está consumiendo. Yo pude salir. Fue difícil, pero pude salir. Tú también puedes hacerlo. Amigos, eso es todo por el video del día de hoy. No espero que les guste ni nada por el estilo, pero si les sirve o saben de alguien que esté pasando por algo así, muéstrenselo. Este es un testimonio de el cómo la depresión te puede consumir, pero el cómo también puedes salir de ella. A veces el sentirte que alguien pasó por lo mismo que tú te da como esperanza, ¿no? El saber que esa persona pudo salir de ahí y está bien en este momento, te da esperanza. Entonces, ¿te gustó el video? Pues ayúdame a compartirlo. A lo mejor llegue a alguien que lo pueda necesitar. Si te gustó el video y si te gustan los demás videos de mi canal, suscríbete. Si no, solamente dáselo este video a alguien que creas que le puede servir. Nos vemos, chicos. Hasta la próxima.